Hay un tipo de persona que ha aprendido a vivir con un peso que nadie más puede ver. No es el peso del fracaso, no es el peso de la pobreza ni del dolor físico. Es algo más extraño, más silencioso, más difícil de nombrar. Es el peso de ver todo con demasiada claridad, de procesar lo que otros ignoran, de llegar a conclusiones que nadie pidió antes de que alguien haya terminado siquiera de hacer la pregunta. Las personas con inteligencia extremadamente alta no viven en el mismo mundo que el resto. Técnicamente sí. Mismas calles, mismas conversaciones, mismos problemas cotidianos. Pero por dentro la experiencia es completamente distinta. Y esa diferencia no siempre es una ventaja. Existe una creencia popular, casi romántica, de que la inteligencia es una armadura, que quien piensa más profundo está mejor protegido, que quien entiende más tiene más control. Pero eso es exactamente lo opuesto a lo que ocurre en muchos casos. Porque la mente de alta inteligencia no descansa, no puede. Ve patrones donde otros ven coincidencias. Anticipa consecuencias donde otros ven posibilidades. Detecta contradicciones donde otros ven coherencia. Y eso, con el tiempo, se vuelve agotador de maneras que son casi imposibles de explicar a alguien que no lo vive. Lo que vamos a explorar hoy no es una lista de logros. No es un elogio a los genios ni una celebración de la mente brillante. Es algo más incómodo. Es la psicología oscura detrás de la inteligencia extrema. Lo que realmente sucede dentro de esas mentes. Cómo piensan, cómo sienten, cómo manipulan sin querer y cómo a veces se destruyen a sí mismas con la misma herramienta que los hace excepcionales. Porque hay algo que nadie te dice cuando admiras a alguien brillante desde afuera. Ellos también te están analizando a ti, y lo que ven, muchas veces, los hace sentir profundamente solos. Empieza con algo que parece pequeño: la velocidad. Una persona con inteligencia muy alta procesa información a una velocidad que es literalmente incompatible con el ritmo de la mayoría de las conversaciones. No es que sean impacientes, aunque a veces lo parecen. Es que su mente llega al final del argumento antes de que el otro haya llegado al punto medio. Y entonces tiene que hacer algo que nadie habla abiertamente: fingir que aún no sabe, escuchar como si no hubiera ya calculado el resultado, asentir como si la conclusión fuera nueva, contener la respuesta el tiempo suficiente para no hacer sentir al otro que fue demasiado lento. Esto parece algo menor, pero hazlo todos los días, durante años, en cada conversación, en cada reunión, en cada relación. Y lo que obtienes es una persona que ha aprendido a vivir en una actuación constante de ignorancia fingida. Una persona que sabe, pero finge no saber. Que entiende, pero espera que otros lleguen solos. Que ya vio el patrón, pero deja que el tiempo lo confirme. Eso no es generosidad. No siempre. A veces es una forma muy sofisticada de control. Porque cuando sabes que alguien llegará a la misma conclusión que tú, pero más tarde, y decides dejar que llegue solo, tienes el poder de guiar sin que se note que estás guiando. De influir sin que parezca influencia. De mover piezas en un tablero que los demás ni siquiera saben que existe. No siempre es conscientemente malicioso, pero tampoco es inocente. La mente de alta inteligencia aprende muy rápido que el poder real no está en demostrar lo que sabes, está en controlar cuándo y cómo lo revelas. Y esa lección, una vez aprendida, no se olvida. Hay un patrón psicológico que aparece repetidamente en personas con inteligencia extremadamente alta y tiene un nombre en psicología clínica: hipersensibilidad cognitiva al engaño. Suena técnico. Lo que significa en la vida real es esto: detectan mentiras antes de que terminen de formarse. No necesitan pruebas, no necesitan tiempo. Algo en el tono, en el ritmo de la frase, en la microexpresión del rostro, en la inconsistencia lógica de lo que se está diciendo, activa una alarma interna que es casi imposible de ignorar. Y aquí viene lo oscuro. Cuando sabes que alguien te está mintiendo, pero no puedes demostrarlo, y decides no decir nada, estás tomando una decisión que tiene consecuencias. Estás eligiendo observar, estás eligiendo acumular información, estás eligiendo esperar el momento correcto. Y eso transforma la interacción social en algo que para esa mente no es una conversación. Es una partida de ajedrez donde el otro jugador no sabe que hay tablero. Imagina vivir así. Imagina ir a una cena familiar y en los primeros 10 minutos ya saber quién está mintiendo sobre qué. Quién está resentido con quién, pero no lo dice. Quién está actuando una versión de sí mismo para impresionar. Quién está nervioso y por qué.
toda esa información sin haberla pedido, sin poder apagarla. ¿Es un superpoder? En cierto sentido, sí. Es también una forma de infierno silencioso. Absolutamente, porque la mayoría de las relaciones humanas funcionan gracias a cierto nivel de ilusión compartida, gracias a que no analizamos demasiado, gracias a que aceptamos las versiones que los demás nos dan de sí mismos sin cuestionarlas demasiado. La persona de inteligencia extrema no tiene acceso a ese acuerdo tácito, ve demasiado, y ver demasiado no te hace más feliz, te hace más solo. Existe algo que los psicólogos llaman el problema de la traducción emocional, y es una de las características más incomprendidas de las personas con inteligencia muy alta. No es que no sientan, es que sienten de maneras que no tienen palabras en el vocabulario emocional ordinario. Sus experiencias internas son más complejas, más matizadas, más contradictorias de lo que el lenguaje cotidiano puede capturar. Y cuando intentan comunicar lo que sienten, lo que sale es o demasiado técnico o demasiado vago. Nunca exactamente lo que es. Con el tiempo, muchos dejan de intentarlo. No porque no quieran conectar, sino porque el proceso de simplificar lo que sienten para que otro lo entienda se siente como una traición a la experiencia real. Como si estuvieran dando una versión de segunda calidad de algo que en realidad es mucho más grande. Y entonces pasa algo curioso. Esas personas aprenden a hablar el idioma emocional de los demás con una precisión casi quirúrgica, sin necesariamente compartir el suyo. Aprenden a decir las cosas correctas, en el tono correcto, en el momento correcto, no porque sean falsos, sino porque han entendido que la conexión humana requiere un nivel de traducción que ellos ya dominan, pero que va en una sola dirección. Salen, pero no entran. Y ahí, en ese espacio, nace una de las capacidades más peligrosas que puede tener una persona. Cuando entiendes profundamente cómo funciona la emoción humana, cuando puedes leer el estado interno de alguien con precisión casi clínica, y cuando sabes exactamente qué palabras, qué gestos, qué silencios producen qué reacciones, tienes en tus manos una herramienta que puede ser usada para hacer sentir a alguien profundamente comprendido o profundamente dependiente. La diferencia entre un terapeuta excepcional y un manipulador de alto nivel no está en la habilidad, está en la intención. Y la intención, a diferencia de la habilidad, no siempre es estable. Hablemos de algo que casi nunca se menciona cuando se habla de personas brillantes: el aburrimiento. No el aburrimiento de no tener qué hacer, el aburrimiento existencial, el que aparece cuando tu mente necesita un nivel de estimulación que el mundo ordinario simplemente no puede proveer con consistencia. Las personas con inteligencia extremadamente alta se aburren de maneras que la mayoría no puede comprender. Se aburren de conversaciones que dan 10 vueltas para llegar a lo obvio. Se aburren de sistemas que funcionan por costumbre en lugar de por lógica. Se aburren de personas que repiten los mismos patrones sin nunca cuestionarlos. Se aburren de sí mismas cuando no tienen un problema suficientemente complejo que resolver. Y el aburrimiento extremo en una mente de alta capacidad no es pasivo. Es destructivo. Hay una razón por la cual una proporción estadísticamente alta de personas con inteligencia muy superior al promedio desarrollan conductas de riesgo, adicciones o patrones relacionales caóticos. No es casualidad. Es bioquímica mezclada con psicología. La mente que necesita estimulación intensa, cuando no la encuentra en lo intelectual, la busca en lo emocional. En el conflicto, en la intensidad, en situaciones donde el resultado es incierto y las consecuencias son reales. El caos, para cierto tipo de mente brillante, es más tolerable que el silencio. Y eso los hace vulnerables a algo que pocas personas esperarían. Son extraordinariamente susceptibles a personas emocionalmente intensas, a relaciones que los desestabilizan, a dinámicas donde no tienen el control completo, precisamente porque ese descontrol les provee la estimulación que no encuentran en ningún otro lado. La persona más inteligente de la sala puede terminar atrapada en la relación más disfuncional del edificio, y parte de ellos lo sabe y se queda de todas formas. Hay un concepto que en psicología se llama disonancia cognitiva crónica, y en las personas de alta inteligencia toma una forma particularmente brutal, porque estas personas son capaces de sostener simultáneamente dos verdades contradictorias con una claridad que la mayoría no podría tolerar. Pueden saber que algo está mal y hacerlo de todas formas.
Pueden ver exactamente por qué una relación los destruye y elegir quedarse. Pueden anticipar el resultado negativo de una decisión con precisión casi matemática y ejecutarla de todas formas, porque la parte emocional no obedece a la parte analítica. Y lo más oscuro de esto es que la inteligencia no los protege de ese conflicto, los hace más conscientes de él. Pueden articular con exactitud por qué están tomando una mala decisión mientras la están tomando, y esa conciencia no los detiene. Solo les añade una capa de sufrimiento que alguien con menos capacidad de análisis simplemente no tendría. Saben que saben, y hacen de todas formas. Eso produce un tipo muy específico de desprecio hacia uno mismo. No la culpa ordinaria, algo más frío, más clínico, más difícil de sacudir. La sensación de haberse fallado a ti mismo con plena conciencia, de haber usado tu propio análisis para justificar lo que tu análisis ya había condenado. Con el tiempo, algunas de estas personas desarrollan una relación extraña con su propia inteligencia. Empiezan a desconfiar de ella, a sospechar que detrás de cada razonamiento impecable hay una racionalización disfrazada, que la mente que creen que los protege en realidad a veces los engaña con más sofisticación que cualquier persona externa podría. Ese es el momento más oscuro, cuando dejas de confiar en el único instrumento que siempre creíste que era tuyo. Nadie habla de la crueldad accidental de la mente brillante, no la crueldad intencional. Esa es obvia y fácil de nombrar. Me refiero a algo más sutil, a la crueldad que emerge cuando una persona ve tan claramente las limitaciones de otros que, sin querer, las comunica. No con palabras directas, necesariamente, con un silencio demasiado largo antes de responder, con una pregunta que hace evidente que ya saben la respuesta, con una expresión involuntaria cuando alguien dice algo que para ellos es obvio hace 20 minutos. La persona brillante no siempre sabe cuánto daño hace con su claridad, o a veces sí lo sabe, y no puede evitarlo. Hay algo en la mente de alta inteligencia que tiene una tolerancia muy baja para la imprecisión, para el pensamiento vago, para las conclusiones que llegan por emoción en lugar de por lógica. Y esa intolerancia, cuando se filtra hacia afuera, puede hacer sentir a las personas cercanas que son constantemente evaluadas, que cada cosa que dicen pasa por un examen que no pidieron presentar, que estar cerca de esa persona es un proceso de exposición constante, y las personas que se sienten evaluadas no se abren, se protegen. Así que la misma característica que hace a alguien extraordinariamente capaz de entender a los demás termina siendo exactamente lo que hace que los demás no quieran ser entendidos por ellos. Es una trampa elegante, y muy pocos logran salir de ella completamente. Lo que pocas personas entienden sobre la manipulación en personas de alta inteligencia es que rara vez comienza como manipulación, comienza como eficiencia. Cuando ves con claridad lo que alguien necesita escuchar para tomar la decisión correcta y se lo das, ¿eso es manipulación o es ayuda? Cuando entiendes exactamente qué argumento va a funcionar con qué persona y lo usas para llegar a un resultado que tú crees que es beneficioso para todos, ¿eso es influencia o es control? La línea es más delgada de lo que parece. Y en la mente de inteligencia extrema, esa línea se borra con frecuencia inquietante. No porque sean malvados, sino porque son eficientes. Porque el camino más corto entre dos puntos siempre incluye saber exactamente cómo funciona la mente del otro. Y una vez que tienes ese conocimiento, usarlo se vuelve casi automático, un reflejo, una segunda naturaleza. El problema aparece cuando ese reflejo se activa en relaciones donde debería haber vulnerabilidad, donde debería haber descontrol, donde la otra persona merece ser encontrada, no dirigida, porque cuando tu forma predeterminada de relacionarte es optimizar la interacción, cuando cada conversación tiene una arquitectura invisible que tú diseñas en tiempo real, lo que terminas construyendo no es una relación, es una performance perfectamente ejecutada, emocionalmente vacía. Y en algún punto, en el silencio de una noche donde todo salió exactamente como lo planeaste, sientes algo que no esperabas, nada. Porque ganar un juego que nadie más sabe que se está jugando no se siente como victoria. Se siente como el tipo de soledad más refinada que existe. Existe un patrón que aparece en la vida adulta de muchas personas con inteligencia muy alta que la psicología llama el síndrome del observador permanente. Es la sensación de estar siempre levemente fuera de la experiencia,
de verla desde afuera, incluso mientras la estás viviendo, de ser simultáneamente el actor y el director de tu propia vida, de nunca poder simplemente estar en un momento sin que una parte de ti lo esté analizando, catalogando, comparando con patrones anteriores. No pueden ver una película sin anticipar el giro, no pueden estar en una reunión sin modelar mentalmente las motivaciones de cada persona presente, no pueden tener una conversación sin notar la estructura retórica de lo que el otro está diciendo, no pueden enamorarse sin ver, desde el principio, exactamente cómo y por qué podría terminar. Y esa distancia, esa capa de análisis entre ellos y la experiencia directa, les roba algo que no tiene nombre exacto, pero que todos reconocemos cuando lo tenemos y cuando lo perdemos. La capacidad de ser sorprendido genuinamente, de ser movido por algo sin entender por qué, de confiar en algo sin haberlo verificado primero, de amar sin calcular el riesgo. Algunas personas brillantes pasan décadas buscando algo que los desactive, algo que sea más grande que su capacidad de procesarlo, algo ante lo que su análisis se rinda, una experiencia que los obligue a soltar el control que nunca eligieron tener, pero que tampoco saben cómo dejar ir, y los que lo encuentran, casi siempre dicen lo mismo después, que fue lo más aterrador que vivieron y lo más real. Hay una última capa de todo esto que necesita ser dicha. La persona de inteligencia extrema, la que analiza todo, la que ve los patrones, la que detecta las mentiras, la que puede mover conversaciones como si fueran piezas en un tablero, esa persona también tiene puntos ciegos. Y sus puntos ciegos son más peligrosos que los de cualquier otra persona, precisamente porque no espera tenerlos. La inteligencia muy alta genera una confianza en el propio juicio que puede volverse una trampa de proporciones enormes. Cuando has tenido razón tantas veces, cuando tus predicciones se han cumplido con tanta consistencia, cuando tu análisis ha demostrado ser más preciso que el de las personas que te rodeaban, desarrollas una relación con tu propia mente que empieza a parecerse peligrosamente a la certeza. Y la certeza, en cualquier mente humana, es el fin del aprendizaje real. El punto ciego más común en personas de alta inteligencia no es intelectual, es emocional, específicamente. La incapacidad de reconocer cuándo están siendo influenciados por algo que no pueden analizar, por un trauma antiguo que opera por debajo del nivel consciente, por una necesidad de validación que su lógica no puede ver porque está demasiado bien disfrazada de razonamiento. Pueden ver la manipulación en todos los demás y ser completamente ciegos a la que opera dentro de ellos mismos. Pueden entender cada dinámica de poder en una sala y no ver la dinámica que los tiene a ellos en una posición que eligieron a nivel inconsciente porque les es familiar, no porque les es útil. Ese es el punto donde la psicología oscura de la inteligencia extrema se vuelve más honesta, más humana, más parecida a la de todos los demás, porque al final, debajo de toda esa capacidad, debajo de toda esa velocidad de procesamiento, debajo de todos esos patrones detectados y estrategias ejecutadas y análisis completados, hay una persona que quiere exactamente lo que quieren todos los demás: ser visto, no analizado; ser sentido, no descifrado; ser querido por lo que es, no por lo que puede hacer con lo que sabe. Y esa necesidad, la más humana de todas, es también la que más les cuesta admitir. Porque admitirla requiere algo que toda esa inteligencia no puede reemplazar: requiere rendirse.